hemos titulado este mensaje, ser agradecidos es la voluntad de Dios. Amén. Si usted está agradecido, esa es la voluntad de Dios. Y muchas veces nos preguntamos cuál es la voluntad de Dios, y aquí está claramente plasmada: ser agradecidos. ¿Okay? Entre otras cosas, como vamos a ver en la palabra del Señor. Así que tomamos el texto bíblico, 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 16 al 18. Vaya conmigo ahí, vamos a leer esos 3 versículos que nos narran una gran bendición acá en este pasaje. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: estén siempre alegres, un gran mandato también. Oren sin cesar, otro segundo mandato. Y el tercero: den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, y porque para siempre es tu misericordia. Gracias por habernos alcanzado y tomado allá donde estábamos, en el lodo cenagoso, Señor, muertos en nuestros delitos y pecados, y nos diste vida juntamente con Cristo para que ahora tuviéramos sentido y propósito y aún un destino eterno asegurado en la casa celestial que ha ido a preparar para nosotros. Te bendecimos, oh Dios, por eso y por tantas otras maravillas que has hecho en nuestras vidas, que haces y que harás todavía por la eternidad. Recibe la gloria, recibe la honra en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así que aquí están 3 mandatos importantes, los cuales están incluidos lo que es la voluntad de Dios. Cuando alguien te pregunta acerca de la voluntad de Dios, puedes llevar este pasaje. Y aquí tienes 3 muy importantes para comenzar. Y si yo no sé todo lo que Dios tiene para mí, de verdad que no lo sabremos. La Biblia no es explícita en todas las cosas que quisiéramos saber. En Deuteronomio 29 nos dice claramente que las cosas reveladas son para nosotros, pero no es todo la idea de Dios, es lo que Dios quería que tú y yo supiéramos y que nos es útil y necesaria para esta vida. Como dice el apóstol Pedro, todas las cosas que concernientes a la deidad y a la divinidad de Dios han sido derramadas para nosotros, para que nosotros aprendamos y a vivir en ellas. No sabemos todas las cosas ocultas son para Dios, y como hablábamos en la escuela dominical, le preguntaban a Jesús: ¿será el tiempo para restablecer el reino de Dios? Y le dijo: no corresponde a ustedes los tiempos, las sazones, y que hay cosas que no están a disposición nuestra, son cosas que están solamente puestas a disposición de nuestro Padre Celestial. La venida de Jesús, ¿cuándo vendrá el Señor? No sabemos nosotros cuándo vendrá, solamente Dios sabe cuándo enviará de vuelta a su Hijo a la tierra. Así que hay cosas que tú y yo no sabemos, no sabremos hasta que estemos en la presencia del Señor. Pero sí hay cosas que podemos compartir, y una de ellas pues son estas 3 que estamos acá como una evidencia de lo que es la voluntad de Dios. 3 cosas importantes que debe ser la voluntad de Dios. Aquí están escritas para comenzar con ellas. No tienes que saberlas todas, pero por lo menos algunas para comenzar a hacerlas, porque Dios te va a ir revelando más en la medida que tú vas siendo obediente a las que Él te va revelando. Y entonces de eso se trata. Así que en este periodo de fiesta y de reunión familiar y todo lo demás, es importante que aprendamos estos 3 conceptos, estos 3 principios, los cuales están muy pegados, muy ligados unos con otros, y el resultado total es de obediencia a Dios, y lo que nos lleva a una bendición suprema con Él. Así que primeramente lo dice: estén siempre alegres. Es importante que el creyente no sea una persona que ande con cara larga, un hombre triste, preocupado, apesadumbrado. No, el creyente siempre es una persona la más alegre del mundo, porque realmente, hermano, piensen esto: si usted sus pecados han sido perdonados, ya por ahí es un elemento para estar constantemente contento, agradecido. Mi pecado ha sido lanzado al fondo del mar, ya no sabré más de él, ya no me ataca, ya no me persigue, no me domina. Entonces hay motivos de alegría de sobra en nuestras vidas al saber que estamos en Jesús. ¿Y cómo hacemos entonces? Debemos orar sin cesar, debemos estar siempre pegados al Señor, orando, hablando: ¿cuál es tu voluntad para mi vida? ¿Cuál es el próximo paso? ¿Qué quieres que haga? ¿Cómo quieres que me conduzca? Sí, en oración todo el tiempo, hablando con el Señor para que Dios nos vaya mostrando paso a paso qué debemos hacer y cómo debemos comportarnos. En tercer lugar, pues estar agradecidos en toda situación. No es dar gracias por todo, realmente sabe que no hay cosas que no son buenas, hay cosas que son regulares, hay cosas que son incluso malas para nuestra perspectiva humana, pero sabemos que al final de todo, cuando usted conoce Romanos 8:28, sabe que todas las cosas ayudan para bien a los que amamos a Dios, y que Dios no ha terminado, que está en un proceso. Tú y yo estamos en un proceso en el cual Dios nos tiene y nos lleva de su mano para sacar lo mejor de nosotros, para quitar aquello que nos estorba, para que, como decían ahorita en la escuela dominical, para que el Espíritu Santo vaya tomando más parte de nuestras vidas, vaya tomando más áreas, vaya tomando más territorio en nosotros, y quitando todo aquello que impide el libre flujo del Espíritu Santo en nuestras vidas,
Y entonces de eso se trata, que cuanto más Él va tomando de nosotros, más nosotros vamos siendo conformados a la imagen y semejanza de Cristo Jesús. De eso se trata. Así que entonces es importante que aprendamos a nosotros a dar gracias en todas circunstancias, porque aunque no sepamos el porqué, aunque no sepamos qué está haciendo Dios en ese momento, a la larga sí sabremos miraremos para atrás y nos daremos cuenta de que Dios estaba obrando su perfecta voluntad en nuestras vidas, aún en medio del dolor. Dios lo usa todo, el dolor, el pecado, el rechazo, cualquier cosa en tu vida, hermano, no te preocupes, Dios está en el asunto y va a hacer que todo obre para bien, para beneficio de aquellos que le aman y especialmente para la gloria de Dios. Así, hermano, notamos que el apóstol Pablo, una de las cosas que puede ser dar aquí el punto, es de que él decía acá en Filipenses capítulo 4, versículo 4, te recuerde, Pablo estaba en una prisión romana, no estaba de paseo, no estaba en un crucero, estaba sencillamente encarcelado y posiblemente atado a unas cadenas con un soldado o dos soldados romanos todo el tiempo, lo cual hacía su vida un poquito más incómoda, es cierto. Así, sin embargo, dice, le escribe a Filipenses, cuando tuvo la posibilidad de escribirles a ellos, y les escribe este versículo tan interesante, capítulo 4, versículo 4, alégrense siempre en el Señor. Insisto, les repito, mira, regocijaos en el Señor siempre, otra vez os digo, regocijaos, una palabra más moderna, es alégrense siempre en el Señor, insisto, alégrense. ¿verdad? Pero ¿dónde es? En el Señor. Tu alegría y la mía dependen, hermanos, de nuestra relación con Dios. Tu alegría y la mía son las que, eso es dependiendo de lo que Dios nos da, de lo que Dios es en nuestras vidas, de cómo Dios obra en nosotros, cómo Dios, su presencia nos acompaña, nos sostiene, nos inunda. De esa manera, la alegría tuya, como dice el salmista, aunque el llanto pueda venir en la noche, aunque vengan problemas, dificultades en tu vida, en la mañana vendrá el gozo, porque el gozo del Señor, como decía Nehemías allá en el momento en que estaban reunidos, que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Pero bueno, alegraos en el Señor, es decir, regocijaos en Cristo, en el Señor, ahí está la clave. Y luego acá en el 6 donde dice, no se preocupen por nada, es decir, por nada estéis afanosos. Jesús dedicó todo ese capítulo 6 de Mateo acerca del afán y la ansiedad. ¿Por qué te afanas? No te afanes por lo que vas a vestir, por lo que vas a comer. No es más importante la vida que el vestido, no es más importante, o sea, no, es importante que tú mires alrededor, mira las flores del campo que no ciegan ni hilan y sin embargo Dios las viste. Sí que el afán que tú y yo tenemos muchas veces en la vida, Dios te dice, no hace falta, solamente tienes que orar y saber que dependes de mí, que el Padre sabe de qué tú tienes necesidad antes de que le pidáis. De que Dios está en el asunto, que Dios te sostiene desde que te levantas hasta que te mueres. Si Dios está en el asunto, por tanto es importante que descansemos, que no nos dejemos afanar, porque es que el afán, la ansiedad, sabe Dios que apaga la semilla, el fruto en tu vida. Dios quiere que en su voluntad, otro aspecto por la voluntad de Dios, es que seamos fructíferos. Dice en Juan capítulo 15 que nos ha llamado para que demos fruto, nuestro fruto permanezca, demos mucho fruto. Entonces quiere decir que nosotros, el fructificar es parte de la voluntad de Dios. Pero si nos afanamos, eso apaga. Puede ir a parábola del sembrador, la tercera tierra, el afán, el engaño de las riquezas, todo esto pues apaga a la persona y no deja de tener fruto. Así que por tanto es importante que nosotros no nos afanemos, sino que seamos capaces de todo el tiempo estar orando a Dios. Dejamos saber a Dios todo el tiempo en toda oración y súplica, y que dice con acción de gracia. Entonces, una vez más, ser agradecido es la voluntad de Dios. Andar contentos, gozosos es la voluntad de Dios. Orar sin cesar es la voluntad de Dios. 3 aspectos importantes que tú debemos aprender a poner por obra en esta etapa de fiestas y de familiar, reunión familiar, pero al mismo tiempo que tengamos la capacidad de nosotros entender el resultado final de estas 3 cosas. Y en el versículo 7, capítulo 4, donde dice, la paz de Dios, ahí viene entonces el resultado final, cuando tú eres capaz de regocijarte, cuando tú eres capaz de ser bondadoso, de mostrar tu benignidad con las personas que te rodean, cuando tú oras en todo tiempo, no te afanas, te dice el resultado final va a ser una paz, la paz de Dios, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Va a cuidar 2 aspectos importantes de tu vida. Cuidará, guardará tu corazón y tu mente, tus pensamientos, hermano, en Cristo Jesús. Entonces la vida del creyente victorioso, la vida del creyente completo, satisfecho, es una vida
un creyente alegre, un creyente que hace lo bueno delante de las personas, un creyente que ora en todo tiempo, un creyente agradecido. El resultado, sencillamente, es una paz que sobrepasa todo entendimiento. El resultado es un corazón tranquilo, es un corazón que está contento, un corazón que realmente descansa en el Señor. Y los pensamientos tuyos son afirmados por Dios, tus pensamientos son guiados por Dios. Es importante que aprendamos a vivir nosotros en la voluntad de Dios. Amén. Así entonces, tenemos que tener en cuenta que la ingratitud, lo contrario del ser agradecido, la ingratitud, el ser ingratos, el ser personas que no reconozcamos, que no seamos, que la persona que anda por ahí triste, avergonzado y apesadumbrado, personas que no, sencillamente porque no son agradecidos. ¿Okay? La persona que no está agradecida porque está afanado, la persona que no es agradecida se piensa que todo lo que puede alcanzar en este mundo es producto de él mismo y no de los recursos divinos. Recuerde de las riquezas inagotables que hay en Cristo Jesús que quiere derramar sobre nosotros. Sencillamente la raíz de toda ingratitud está en la falta de memoria, en olvidarnos de quién es Dios, en no reconocer quién es Dios, y segundo, en la idolatría, en poner nosotros en el lugar de Dios, pensar que todo depende de mi fuerza, de mi entendimiento, de mi entrega, de todo lo que yo puedo hacer. No, tú sencillamente estás descansando en las manos de Dios. Si tú eres capaz de hacerlo, entonces reconocer siempre, llevar un control, llevar un historial de las cosas, de cómo Dios se ha manifestado en tu vida, cómo Dios se ha glorificado en tu vida. Entonces tú podrás tener un récord de la bondad de Dios. Así que yo sé que usted puede estar muy agradecido con Dios, quizás porque le trajo a este país, quizás porque tiene trabajo, quizás porque ve los ríos alrededor de su casa, quizás porque ve el viento, porque ve la lluvia, porque tiene trabajo. Quizás por muchas razones usted puede estar agradecido con Dios, y es sencillamente es que Dios es bueno. ¿Okay? Dios es bueno, y Dios ha manifestado en muchas maneras a través de la creación. Y usted puede verlo y decir, wow, un Dios tan grande, cómo ha preparado este territorio, esta tierra para nosotros. Fíjese que en ninguna parte del planeta, en ninguna parte del universo, del multiverso, hay vida, solamente aquí en la tierra. ¿Cómo es que Dios preparó este lugarcito, esta pequeña tierra donde tú y yo habitamos? Y aquí Dios nos tiene con todo, con oxígeno, con agua, con toda una serie de cosas, una temperatura, todo adecuado que no hay en otras partes del multiverso. Así dice la palabra de Dios, Romanos 1, 20 al 21, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder, su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Así que la creación está hecha para eso, para que tú y yo veamos que hay un Dios en los cielos. Para como el salmista en el Salmo 2 clame, diga, Señor, cuando miro las estrellas, cuando miro digo, ¿quién es el hombre para que tengas memoria de mí? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Wow, es algo extraordinario que tú has hecho de venir a tomarnos, crearnos y aún en nuestra rebeldía, alcanzarnos, redimirnos, comprarnos, traernos de vuelta y conformarnos ahora a la imagen de Cristo Jesús. Wow, es extraordinario cuando usted piensa en un Dios tan grande. Se hace claramente visible desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas. Lo que usted ve alrededor suyo todo habla de Dios. Mira una hoja, eso habla de Dios. Mira los peces como andan en el mar, hablan de Dios. Usted no ve un pez volando ni caminando encima de un árbol, no, usted ve un pez en el agua. Usted ve un ave volando, pero no metida en el agua, excepto los patos y las cosas que andan así más o menos. ¿Se da cuenta? Así que es importante que usted reconozca que todo diseño tiene un diseñador detrás de todo esto. Y este diseñador que tú y yo tenemos es el gran Dios de los cielos, quien diseñó las galaxias, quien diseñó todo. Mira los humanos, mira las manos, mira la diferencia que hace que tú y yo, cuando por más que quieran hacernos parecer a los simios, a los monos, como quiera la mano tuya y mía son totalmente diferentes. Incluso la huella digital de cada uno de nosotros es totalmente diferente a la de otra persona. Así que somos únicos, especiales, independientes, cada quien es único en su especie, por así decirlo. Es un diseño que expresa la necesidad de un diseñador. Y este gran diseñador es nuestro Dios. No hay forma posible de tú negar esa deidad, esa bendición, esa presencia divina en todo el universo.
Sin embargo, está el problema en la ingratitud de nuestra, que dice entonces que de modo que no tienen, es decir, no hay excusa para no decir que no hay Dios. Todo el mundo tiene que decir que hay Dios, excepto el necio, como dice Salmo 14, dice necio en su corazón, no hay Dios. Aquí está el problema en la ingratitud. Pues habiendo conocido, no es que no sepamos, hemos conocido a Dios porque está ahí en la creación, nadie puede decir que no hay un Dios. Usted se da cuenta en todas las culturas, aun cuando no conozcan a Cristo, en las culturas adoran algo. Miran al cielo, miran a un árbol, miran las estrellas, miran lo que sea. Algo adoran porque el ser humano tiene puesto, como dice Eclesiastés, Dios ha puesto la eternidad en el corazón del hombre. Y el hombre tiene ese instinto de buscar, de buscar de Dios, de buscar de ese creador, de depender de algo y alguien que es mayor que nosotros, en todas las etapas, cualquier tribu, hablen o no hablen, sean personas que saben, totalmente salvajes, sin embargo tienen cierta tendencia a la adoración, porque saben que hay alguien a quien debemos adorar. Intrínsecamente nuestro ser nos lleva, nos mueve a la adoración. Entonces cuando no lo hacemos correctamente, adoramos un Dios falso, caemos en idolatría, adoramos a la creación en lugar del creador, ahí entonces entramos en problemas. Pero la primera cosa es no entender que hay un Dios y luego no darle gracias. Dice que de modo que no tiene excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le declararon como a Dios. Es decir, que no exaltaron a Dios, no magnificaron el nombre de Dios como debe ser. Primera cosa. Ni le dieron gracias. Segunda cosa. Y en tercer lugar, se envanecieron en sus razonamientos. Sus razonamientos son vanos, vacíos. Y su necio corazón fue entenebrecido. Entonces, cuando tú te alejas de darle la gloria a Dios, cuando tú no das gracias a Dios, cuando tú no eres agradecido con Dios, entonces tu corazón se va a poner necio. Se entenebrece, se llena de tinieblas, se va a poner un corazón negro, un corazón donde no habita la luz de Dios. Donde no está Cristo, no hay luz. Donde no está el Espíritu Santo, no hay luz. No hay iluminación, lo que hay es una tiniebla cubriendo todo tu ser. Es por eso que es importante entender que la ingratitud, el hecho de que las personas no adoren a Dios, es porque aún sabiendo y viendo que existe Dios, no le reconocen como a Dios, no le dan gracias, no le exaltan, no magnifican a Dios. No por gusto andan como andan, conforme a las instrucciones de sus corazones entenebrecidos, sus corazones vanos y corriendo otras cosas que son vacías también como ellos mismos. Entonces andan, como dice la palabra de Dios en Génesis 1:2. Así estaba el mundo cuando Satanás llegó y irrumpió en la creación de Dios. ¿Qué pasó entonces? Andaba la gente en oscuridad, desordenadas y vacías. Y así anda la gente por ahí, vacíos, en vanidad, en oscuridad, desordenados. Todo esto es la causa de no estar en una relación con Dios. Todo esto es la causa de no ser agradecidos con Dios, de no reconocer la bondad de Dios, la presencia de Dios en su vida, y por eso que estamos como estamos. Así entonces, el mandamiento que Dios nos da es para esto, para un alma que está distraída. Yo ciertamente veo que los tiempos de ahora son de más distracción que nunca. Me llamaba la atención anteriormente que miraba a la gente quizás cuando estábamos por ahí en los aeropuertos, que hay mucha gente, tú miras a la gente alrededor tuyo, todo el mundo con audífonos, qué sé yo, metidos en su mundo. Ya hoy entonces con el desarrollo más amplio del celular, pues ya más, los shorts, lo que sé yo, todo lo que hay por ahí por internet. Entonces, quiere decir que estamos más entretenidos que nunca. Yo creo que Satanás ha hecho un gran trabajo en los últimos tiempos en traer esa distracción de las almas. Ciertamente se pueden hacer muchas cosas buenas a través de la tecnología, no digo que no, ¿verdad? Pero la intención del enemigo sencillamente usar esto, quizás fue creado o permitido por Dios, sencillamente Dios todo lo que hace es bueno, pero Satanás todo lo que hace es tergiversar y malversar y trastornar todo deseo y toda intención divina. Bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser tu santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Recuerda que David no esperaba sentirse agradecido, sino que se ordenaba a su alma, así, bendice alma mía. Hablaba con sí mismo. A veces pensamos que es un problema psiquiátrico hablar con uno mismo. No, es cierto que es importante, que hay gente que escucha voces y cuantas cosas, pero no se trata de eso. Se trata de que usted pueda ordenarle a su alma, que no esté con esa pereza, que no esté con esa distracción. Dice, alma mía, alaba a Jehová. Alma mía, sea agradecido, bendícelo en todo tiempo. Y de hecho en el Salmo 34 invita a los demás. Dice, venid y exaltemos a uno a su nombre, venid juntos,
Entonces aclamemos al Señor y buscamos la comunión unos con los otros. Cuando nos reunimos en la iglesia es para eso, hermano. Es para que nosotros podamos juntos exaltar el nombre de Dios, magnificar su nombre, exaltarle, darle gracias porque Dios es bueno, porque por quien Él es, no solamente por lo que Él hace o ha hecho en nuestras vidas, sino sencillamente por quien Él es. Le damos gracias y lo magnificamos en todo tiempo. Tenemos que promoverlo y decirle, alma mía. Y cuando se sentía mal decía, ¿por qué te abates, alma mía? No te abatas, alaba a Dios. Y eso tenemos que hacerlo, muchas veces tenemos que imponernos para poder nosotros llegar a estar en la forma en que Dios quiere que nos comportemos y nos movamos. ¿No es cierto? Los beneficios, hermano, podemos decir ahorita la falta de memoria. La gente tiene falta de memoria, se le olvida lo bueno que ha sido Dios con ellos, lo bueno que es Dios con ellos, porque pónganse a pensar, usted le dice nada más que piense, si Dios te cierra el oxígeno ahorita, ¿de dónde vas a parar? No demora más que 3 minutos, ya te fuiste. ¿Se da cuenta? Es que no es posible vivir sin oxígeno. No es posible vivir sin que el corazón esté bombeando. ¿Y quién hace bombear tu corazón diariamente que no para en un instante? Es Dios. Entonces hay que tener en cuenta que nosotros tenemos beneficios que a veces no nos ponemos a pensar, no nos tenemos a mirar, pero es importante que tengamos en cuenta. Aquí el salmista pone con especificidad, trata de que tú y yo cuando vas a adorar a Dios tengas que ser agradecido, sea puntual, sea específico con las cosas que dice. Aquí tiene, enumera algunos de sus beneficios en los cuales usted debe darse cuenta que la especificidad nos lleva a esto, el beneficio. Si todo lo demás falla, usted sabe que Dios está ahí, ¿verdad? Para ti. Y dice, el primer beneficio que nos narra aquí es que, versículo 3, versículo A, el versículo 3, primera parte, Él perdona todas tus iniquidades, ¿no es cierto? Exactamente, es la libertad del pecado y una gran bendición, libertad del pecado. Usted puede estar, como les digo, agradecido con Dios por muchísimas razones. Yo, una de las cosas que más grandemente agradezco a Dios es la libertad, hermano. El ser libre del pecado, eso es extraordinario. Saber que ya Él murió por tus pecados pasados, presentes y futuros, que no habrá condenación para los que estamos en Cristo Jesús, que ya sabemos que vamos al cielo, que no pasaremos ni un segundo en el infierno. Para mí eso es totalmente mind blowing. Me explota la mente nada más de pensar que un Dios tan grande, de tantas cosas que nos ha hecho en la vida, ninguna pesa para el juicio final, sencillamente solamente la sangre de Cristo la que nos hace estar bien delante de Él. No es nuestras buenas obras ni nada que hagamos. Amén. Así que recuerde que la libertad viene de Cristo, dice en Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces comienza por ahí. Conoce la verdad, conoce a Dios, conoce a Cristo que fue enviado por Dios, que se decía Jesús. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Conoces a Cristo, Él es la verdad, el camino y la vida. Él es quien te hace libre. Es más, el versículo 36 de Juan 8. Así que, confirmando que si el Hijo, Cristo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si la verdadera libertad no viene de que tú digas yo voy a la iglesia, me comporto así, yo ando asado. No, se trata de una relación personal con Cristo. El Hijo vino a hacernos libres, vino a buscar esa salvar lo que se había perdido. Si el Hijo te liberta, tú puedes decir soy verdaderamente libre. Yo ponía el ejemplo siempre a las personas que están en las cárceles, ¿verdad? Decir, yo predicaba muchas veces allá a las cárceles, en varios lugares, usted sabe, y cuando uno llega a ver, le dice, mira, Dios te ama, Dios te hace libre, tú lo recibes en tu corazón, eres libre en el nombre de Jesús. Y ciertamente lo recibían y ciertamente eran bautizados incluso ahí en la cárcel y son libres. Pero verdaderamente libre cuando tú estás fuera, cuando sales de ahí de las 4 paredes. Dices, bueno, ahora me doy cuenta que soy verdaderamente libre, estoy fuera de estas 4 paredes. Entonces, hay la diferencia en ser libres y ser verdaderamente libres. Porque hay personas que son creyentes, saben que Dios murió por ellos, pero siguen todavía con ataduras del pasado, siguen con falta de perdón en ciertas áreas, aún no se perdonan a ellos mismos por ciertas cosas que han hecho en el pasado, o guardan rencor contra cosas. No, entonces, esos no son verdaderamente libres. Entonces, tenga una diferencia entre ser libres y ser verdaderamente libres. Y eso es lo que Cristo ha hecho por ti y por mí. Cuando tú verdaderamente tienes una relación con Dios, donde tú entregas todo, cuando tú oras y tú dejas todas las cosas en sus manos, cuando tú eres agradecido con Dios y tú vives entonces una vida tranquila, alegre, contento, tu corazón limpio, tus pensamientos rendidos, llevados cautivos a la obediencia a Cristo, entonces tu vida es otra. Entonces eres verdaderamente libre. Amén. Por tanto, dice Romanos 8, 1 y 2, la libertad.
La libertad nos llamó, la libertad nos llamó el Señor, no esclavitud, recuerde. Entonces, por tanto, no hay ninguna condenación, que es tan importante, no hay ninguna condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. La libertad es una de las grandes maravillas que Dios ha hecho por ti y por mí, por las cuales tú debemos estar agradecidos. ¿Por qué estás agradecido, hermano? Porque Dios es bueno. ¿Por qué estás agradecido? Porque Dios me da el aire que respiro. ¿Por qué estás agradecido? Porque tengo trabajo, porque tengo salud, porque tengo la iglesia, los hermanos, la familia. ¿Por qué? Por muchísimas razones. Pero una de ellas, más grandes, es la libertad que Dios me ha dado. Que soy libre al fin, de entrar a la presencia de Dios. No como los israelitas que tenían que esperar y un sacerdote que estuviera por ello, ¿verdad? Porque fuera de la presencia del Señor. No, usted tiene la capacidad de entrar directamente al trono de la gracia de Dios. ¿Por qué? Por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Se da cuenta, esa libertad que tú y yo tenemos de poder hablarle a otros de Cristo, de poder dejar las consecuencias en las manos de Dios, esa salvación, no es mi problema, es problema de ellos con Dios. Pero en función es hablarle, compartirles la palabra del Señor. Esa libertad que Dios nos da de poder movernos sin que nadie, aunque el enemigo te levante un dedo, aunque la gente te acuse, la gente diga lo que sea, Dios te ha limpiado, Dios te ha perdonado, Dios te ha salvado, Dios te ha trasladado a las tinieblas a su luz admirable, Dios te está preparando un lugar para ti en los cielos. Eso es extraordinario. Esa es la gracia de Dios. Incluso dice acá, versículo 2, pues por medio de Él, por medio de Cristo, la ley del Espíritu de vida te ha librado, miren, en pasado, te ha librado de la ley del pecado, porque el pecado trae condenación, el pecado trae muerte, pero la ley del Espíritu, la ley de Cristo te ha librado del pecado y de la muerte. Las dos cosas graves que tú y yo podemos tener en la vida es el pecado que nos acecha, el pecado que nos destruye, el pecado que nos hace daño, incluso hasta el final, que produce muerte en nuestras vidas. Sin embargo, de la muerte y del pecado te ha hecho libre por medio de ¿qué? Por medio de la ley de Cristo, la ley del Espíritu que da vida, no la ley de la letra, no la ley del pecado, que lo que da es muerte. ¿Me dan cuenta? Por eso Pablo dedica toda una carta, la carta ahí de Gálatas, gran carta esa, la libertad. Si hablamos de libertad, envuélvase, hermano, métase de lleno en esa carta de Gálatas, es una cosa extraordinaria. Esa es la carta que habla de la libertad del creyente. Ya en el capítulo 5, te concluyendo, dice Pablo, digo pues, andar en el Espíritu y no satisfacer para los deseos de la carne. Ya usted no tiene que andar conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, para que pueda poder andar en esa libertad que Dios quiere que andemos. Dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y del Espíritu es contra la carne. Y estos dos se oponen para que no hagáis lo que Dios quiere que haga. En cambio, el capítulo 5 dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, hermano. Y especifica bien, los que son de Cristo han crucificado su carne, lo que significa su naturaleza pecaminosa. ¿Cómo? Con sus pasiones y con sus deseos. Esa libertad. Usted anda en libertad cuando usted realmente se anda en una vida crucificada, una vida cristocéntrica. Por eso el versículo clave de toda Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo del Hombre, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Usted vive crucificado con Cristo, entonces usted sabe que su carne, sus deseos, sus pasiones han sido crucificados. Sus pecados han sido perdonados. Y usted es libre de la ley del pecado y de la muerte. ¿Libre para qué? Libre para andar en fruto. ¿Qué fruto? Fruto de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Libre para andar en el Espíritu, obedeciendo la dirección del Espíritu Santo que nos guía, pues si son guiados por el Espíritu son entonces hijos de Dios, dice Pablo en Romanos capítulo 8. Usted es un hijo de Dios, usted es un hijo que persevera en las cosas, sus pensamientos, las cosas de la mente, anda buscando obedecer a Dios y no obedecer la carne, porque la carne está crucificada, la carne está muerta, la carne está clavada en la cruz allí juntamente con Cristo. De ahí la libertad que usted y yo podemos disfrutar y podemos decirle gloria al Señor, gracias Señor porque me has hecho libre del pecado, libre de la muerte, has roto mis cadenas. Esa es la gran bendición que tú y yo tenemos para estar agradecidos. No solo porque sea un mandato, no solo porque sea una recomendación que Dios nos da, no sea porque Dios nos instruye, nos invita a ser agradecidos,
A veces por lo que ha hecho contigo. Recuerdo lo que los 10 leprosos fueron limpiados de su lepra, son agradecidos. Por lo menos uno vino, le dio gracias a Dios. Está bien que sea agradecido por lo que Dios hace por ti. Dice más. En más ejemplos por acá tenemos entonces, sigue siendo el salmista, primero bendice alma mía Jehová, porque Él, y bendiga tu santo nombre, porque Él es quien perdona tus iniquidades, tus pecados. Y luego dice, Él es quien, el versículo 3 habla acerca entonces, el que sana todas tus dolencias. La sanidad es integral, hermano. La sanidad que Dios hace y ofrece una sanidad total, integral. No siempre significa una sanidad física inmediata. El caso de Pablo, su aguijón en la carne se mantuvo ahí, nunca se lo quitó el Señor. Otras veces sana de forma inmediata, pero nomás que lo tocaban y sanaba, que la mujer de flujo de sangre tocó al maestro, el borde de su manto y fue sanada. Jesús tocó ahí al hijo de la vida de Naúm y se lo levantó entre los muertos, llamó a Lázaro, lo vieron fuera, levantó a Talita Cumi, es decir, levantó ahí a la hija de Jairo. Es decir, en muchas ocasiones Jesús provocó una sanidad total y momentánea, en instante. En otras ocasiones te ves que no sana, y esto dependencia del plan de Dios que tenga para con tu vida, ¿no es cierto? Pero lo importante es que Dios sana de forma integral, sana todos los aspectos de tu vida, sana tu mente, tu alma, tu corazón, sana todo, tus relaciones interpersonales, tus relaciones con Dios, tus relaciones con todo lo que esté quebrantado tu corazón, ahí trabaja Dios. Es importante que Dios es quien sana. No habla de sanidad, habla de la sanidad total y completa, integral, no solamente la sanidad física, ¿okay? Que a veces queremos nada más que una sanidad física, pero Dios hace más que eso y lo hace con propósito. Cuando Dios sana, lo hace con propósito. Un caso interesante ahí, el caso gadareno. Usted sabe que este hombre gadareno estaba en los sepulcros. ¿Qué hacía? Que estaba, como te digo, estaba dominado por Satanás, porque estaba bajo el poderío de Satanás, estaba en la legión, que eran muchos. Cuando Jesús le pregunta, dime tu nombre, y entonces quiere decir que estaba endemoniado, estaba gobernado por Satanás, estaba atado con cadenas, porque la sociedad lo ató con cadenas y trató de mantenerlos ahí en los sepulcros, como quiera rompía las cadenas, rompía los grillos, rompía todo, pero hacía falta solamente una tercera persona, que era aquí Cristo, un Salvador. Satanás podía con este hombre, la sociedad trataba y tampoco podía con este hombre, solamente Cristo pudo sanarlo total y completamente, hasta un punto que estaba sentado en su juicio cabal a los pies del Maestro. Y que dice Cristo, y que le rogaba a Jesús, quería seguirlo, Jesús le dice, no, ve a tu casa, a los tuyos, y cuenta que cuán grandes cosas ha hecho Dios por ti. O sea, cuando Dios te sana, cuando Dios hace una obra en tu vida, cuando Dios quiere que seas agradecido, muestra tu agradecimiento yendo a los tuyos, a tu casa. El leproso incluso le dice, vete a los tuyos, ve y muéstrate primero al sacerdote y luego ve a los tuyos, para que vean cuán grandes cosas ha hecho Dios por ti. En muchas ocasiones Dios te sana con el objetivo de enviarte de vuelta a los tuyos, que sea un trofeo de la gloria de Dios, que sea una evidencia de la bondad de Dios, porque dice Romanos 2, versículo 4, que la bondad de Dios nos anima, nos lleva al arrepentimiento. Entonces Dios usa estas bondades para poder traer arrepentimiento a las personas que vean la mano poderosa de Dios obrando en la vida de aquellos que están afligidos. Sigue diciendo el salmista 103, versículo 4, perdón, Él rescata del hoyo tu vida. ¿Qué significa esto? Significa que tú puedes estar en el hoyo, puedes estar en un pozo cenagoso, puedes estar metido en un hueco, puedes estar en tu vida, puede ser lo peor de la vida, perdido en las barras, perdido en la droga, perdido en el vicio, perdido en un montón de cosas. Y Dios sabe tu condición, pero aún no estás lejos del amor de Dios. Su mano te alcanza donde quiera que vayas, la mano de Dios no se ha cortado, dice la palabra. Su oído no se ha engrosado para escuchar la voz y el clamor de aquellos que claman por sanidad y bendición y libertad. No, ahí dice, el hoyo representa sencillamente un momento, un lugar de desesperación, un lugar donde tú estás de depresión, de ruina, como estaba el hijo pródigo metido allá en el hoyo y volvió en sí entonces, y Él nos redime aún y nos saca del fango del pozo cenagoso donde estábamos metidos. Esa salmista en una de sus en el Salmo 40, ¿verdad? Así que es como sacar a alguien de un pozo oscuro y ponerlo luego en terreno firme. Esto es la evidencia, lo que dice acá el Salmo 40 de David. Dice, pacientemente esperé a Jehová y a mí se inclinó y oyó mi clamor. ¿Y qué hizo? Me hizo sacar del pozo, del lodo cenagoso. Y me puso luego en un lugar firme, puso mis pies sobre roca. Cristo Jesús, que es la roca eterna, nos puso mis pies sobre roca.
y me dio un cántico nuevo, puso un nuevo cántico nuevo en mi boca. Quiere decir que cuando Dios te llama, te saca del lugar en que estás, es para enviarte a hacer algo grande para su gloria. Te pone en un lugar firme, en un lugar que tú no vas a caerte de vuelta, en el lugar de Cristo, la roca eterna. De ahí tú no te vas a caer de sus manos, no sale nadie, no se va, que Dios pone en mi mano, y dice Jesús, no podrá ser arrebatado de mi mano, porque yo lo pongo en las manos de mi Padre, que es mayor que todos. Ahí en Juan 10. Salmo 43 dice, propuso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. ¿Y por qué? Dice, porque verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Así que la intención de Dios cuando saca del pozo cenagoso, cuando saca del hoyo tú estás metido, es para mostrar su gloria y para que muchos puedan llegar y confiar en Él cuando vean lo que Dios ha hecho en ti. Otro punto importante es el que te corona de favores, de misericordias. Exactamente, cuando Dios te toma, ya tú no eres aquella persona que no sirve para nada. Ahora que eres un hijo de Dios y te va a coronar. Yo no sé qué corona te da para mí, no sé qué te da para ti. Usted sabe que hay más de 5 coronas y se habla de las coronas que habla la Biblia. Así que habrá momentos en que nos va a coronar en ese gran juicio, no juicio, en ese momento, lugar de ceremonia frente al trono de Cristo. Ahí donde los creyentes recibiremos entonces recompensas. Y recibimos las coronas, esas coronas las pondremos luego en los pies de Cristo, dice en Apocalipsis. Así que es importante que ustedes reconozcamos que cuando nos saca del hoyo, no nos deja ahí, porque imagínate, de estar en el hoyo, a ser coronado, estar en el hoyo, ser una persona despreciable, a llegar a ser alguien ahora, un hijo de Dios, a llegar a ser alguien de la familia de Dios, a ser alguien que está coronado por el amor de Dios. Oh, hermano, es algo extraordinario. De la nada a algo, a ser hijos de Dios. Hoy leíamos en un devocional en la mañana acerca de este hombre que estaba envuelto en el crack y en el alcohol. Luego estuvo en robos y toda la cosa, que bueno, cae preso y el juez le dice algo así como que qué desperdicio de persona, una persona joven. Sin embargo, dice esta persona, qué desperdicio de vida. Drogadicto, ladrón, alcohólico, no sirve para nada, es un desperdicio. Y el hombre como que le dolió aquello en su corazón, asentó, ¿verdad? Dijo que sí, es cierto, es un desperdicio. Y se fue a la cárcel a cumplir su condena. Y parece que esto lo fue llevando y tocando su corazón realmente, aceptando su condición. Y ve luego un anuncio que había de estudios de periodismo. Y parece que era lo que le gustaba a él y se metió en ese rollo. Y de ahí sale de la cárcel, cumple su condena y se va a sacar una maestría en periodismo, al punto que hoy está trabajando, bueno, según dice el devocional, estaba trabajando ya como redactor, ¿verdad? Una persona que trabajaba en periodismo para el New York Times. Y quiere decir que él llegó a redimirse, llegó a darse cuenta de que era un desperdicio, pero que Dios lo usó para algo grande mediante su tiempo en prisión. Así que cuando tú llegas a un momento te das cuenta que tú no eras nada, que tú eres más que un desastre, y te das cuenta de la bondad de Dios que te alcanzó y que te hace de ti algo diferente, tú logras entonces vivir una vida agradecida. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Y otra cosa importante es quién te corona. ¿Con qué te corona el Señor? Con su amor. Nos cubre con su amor. Ahí en Cántico, en Cantares 2:4, donde dice, me llevó a la casa del banquete y su bandera sobre mí fue amor. Su bandera sobre mí es amor. Dios es esto, nos corona. ¿Qué nos corona? La mejor corona que Dios nos da es esa corona de vida que cantamos, ¿verdad? Nos da la corona de vida, la corona eterna, de vida eterna. Al mismo tiempo eso nos da la corona, nos cubre con su amor. Es importante tener en cuenta eso, ¿eh? Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor por nosotros, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Cuándo? Cuando estábamos muertos en nuestros pecados, porque por gracias han sido salvados. Así que es importante reconocer que Dios en su bondad nos alcanzó, nos bendijo, nos toma de su mano para llegar a ser ahora algo en su corazón, algo en su mano. Así que luego dice el versículo 5, Él le satisface todos tus deseos, que te llena, te cubre, te colma de bienes, te sacia bien tu boca, eso es lo que quiere decir. Así que quiere decir que ¿dónde encontramos tú y yo la satisfacción completa y plena? Cuando estamos en Cristo. Sin Cristo que estamos vacíos, estamos en tinieblas, estamos desordenados. Con Cristo estamos completos. Ahí en Colosenses lo narra, somos completos en Cristo Jesús. ¿Okay? Así que la satisfacción profunda a tu vida no viene de que tú tengas más dinero, ni más posición, ni más trabajo, ni más casa, ni más nada. Viene de que tú tengas una relación con Cristo. La satisfacción plena es que tú estés en Cristo. Y que el Espíritu Santo que está en ti te convence de pecado, justicia y juicio, te lleva constantemente a una vida
tranquila, una vida de entrega al Señor, una vida de oración, una vida alegre, el corazón alegre, hermosea el rostro, y usted vive plenamente convencido de que Dios es todo lo que tú necesitas y Dios es todo lo que tú tienes. Te das cuenta cuando la gente pierde todo, si no tiene a Dios se matan, se suicidan, pero cuando tú pierdes todo y aún te queda Cristo, dices todo lo que hace falta es Cristo. Y estás completo como quieras, aunque no tengas nada más. Aunque no tengas salud, que no tengas trabajo, que no tengas casa. Como tienes a Cristo, tienes todo. Si no tienes a Dios, no tienes nada. Así que quien satisface todos tus anhelos, de forma satisfactoria, no que satisface temporalmente como un vaso de agua, como un jugo, como una comida. Eso es satisfactorio, pero temporal. Lo único que satisface verdaderamente por siempre, jamás, es Cristo. Bien le decía a la mujer del pozo, la mujer samaritana, si tú bebes esta agua vas a tener sed otra vez, porque si tú supieras el don de Dios, si conocieras el don de Dios, si tú tomaras de esta agua, entonces tú vas a tener satisfacción plena y completa. No solamente para ti, sino que va a ser de ti, algo que va a brotar para que le dejes a otros también ese mismo don de Dios. Satisfacción. Solo en Cristo la satisfacción. No satisface cualquier cosa, sino con el amor de Dios. Nos da lo que necesitamos, aunque no siempre nos dé lo que siempre queremos. Porque no siempre lo que queremos. Dios nos da lo que necesitamos. Lo que nos hace bien por nuestro carácter, lo que nos conforma a Cristo, lo que nos lleva y nos es útil para el ministerio y para ser útil en las manos de Dios. No para que nosotros nos demos nada más que nos gocemos de tener por tener. No, es porque Dios nos da lo que realmente va a ser útil en tus manos para llevar a cabo la obra del ministerio. Que así como un padre no le da a su hijo dulces cuando están pequeñitos para que no se dañen los dientes, igualmente Dios nos da lo que realmente sabe que es útil y no lo que no es útil para nosotros. Amén. Así que, hermano, como práctica, la conclusión que traemos es esta. Hermano, haga una lista. Hermano, así como David hace una lista personal de las cosas que Dios puso en su corazón aquí en el Salmo 103, hágalo usted. Hable con Dios. Sea específico. El desafío final de esta semana es que, hermano, nosotros seamos capaces de ser agradecidos con Dios. Que tal vez fue su paz con un diagnóstico difícil, tal vez su provisión era alguna crisis económica, quizás el perdón cuando le fallaste a alguien, o simplemente la fidelidad silenciosa de cada día. ¿Okay? No dudemos de sus beneficios, porque cuando nosotros somos capaces de recordar lo que Dios ha hecho por nosotros, lo que está haciendo y lo que hará, entonces podrá darse cuenta de estallar en alabanza para Dios. Por eso dice el salmista, dice acá Samuel en su libro, capítulo 12, versículo 24, yo los exhorto a temer al Señor, a servirle fielmente y de todo corazón, recordando los grandes beneficios que Él ha hecho en favor de ustedes. Recordar, hermano, tener buena memoria, no ser ingratos, hermano, no ser idólatras, ser personas que realmente adoremos a Dios en medio de cada circunstancia. Amén. Oremos, Señor, hoy te damos gracias, no por todo, sino en todo, porque esa es tu voluntad. Te damos gracias, Señor, sin importar nuestras circunstancias. Lo importante son tus beneficios, que son reales, son tangibles. Tú nos perdonas, tú sanas nuestras dolencias, tú nos rescatas del hoyo, nos coronas de favor y de misericordias, y llenas de bien nuestra boca. Hace que nos rejuvenezcamos como el águila.